Al final pues estamos enseñando español, ¿no? Es lo que hacemos para vivir. Entonces al final la política forma parte de la vida de todo el mundo, directa o indirectamente. Entonces el ser capaz de tomar uno de estos temas y analizarlo de forma crítica, pues te da la oportunidad no solo de enseñar, sino de abrirte a un sinfín de temas que a nosotros como comunicadores nos interesa, claro. Y es la primera vez que escucho a John hablando en serio. Impresionante. O sea, de repente se puso súper seria la cosa, empezamos a hablar de Es que me política están robando, tío. Es que la mierda es que me están robando. Por lo que quiere, tienes que preguntarle los temas que le... Yo por eso no le pregunto nunca sobre eso, yo le pregunto tonterías solo. Lo A mí me pastea. hace gracia, ¿eh? O sea, otra cosa no, pero me hace puta gracia. Argentina no es un país normal, pero es que mirando la política internacional podemos concluir que algún país en este puto mundo es normal ahora mismo, o sea... No, No, yo estoy retirado ya porque cuando llegué a Holanda ya di un paso atrás en mi carrera, ya me fui directamente a un club de estudiantes, en lo que lo más Bien. importante eran no los puntos que metías, sino las cervezas que podías beber por la noche. Un carajillo Claro. así travieso, ¿no? Pero en general el alcohol se... ¿qué es un carajillo? Explica yo en qué A es mí un me carajillo. mataste. Explícalo tú. Hola, buenas. Bienvenidos a un episodio más de Español Argentino Podcast. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Todos mis invitados son de lujo. Siempre digo que mis invitados son de lujo porque estoy muy feliz de que estén acá. Pero bueno, ¿querés presentarte, Joan? Pues encantado yo de estar aquí contigo. Y nada, yo soy Joan, soy un profesor de español que no vive en España, que vive en los Países Bajos hace ya más de 10 años. Y pues ahí tengo diferentes negocios relacionados con el mundo del español y del aprendizaje del español para la gente extranjera. Y también pues un podcast que imagino que por eso se me ha invitado aquí. Sí. ¿Qué pasa, no? Un podcast que hago con mi colega John y que cada semana, cada lunes, pues traemos una charlita interesante, divertida para los estudiantes que la quieran escuchar. Sí, la verdad que tengo muchos estudiantes que escuchan su podcast, muchos siguiendo el método, viste, de Dreaming Spanish, input comprensible y escuchando el podcast de ustedes. De hecho, bueno, los que están más interesados en mi podcast, siempre hablamos del tema y eso, y cuando les mencioné, miren, seguramente voy a grabar con los chicos de ¿Qué pasa? No, wow, qué bueno. Me mandaban preguntas y eso, pero nada, la verdad que son conocidos, ya se hicieron en el mundillo del español. Y bueno, hoy nos falta John, que la próxima lo esperamos, obviamente. ¡Ah! ¡Buenas! ¡Sorpresa! ¡Ah, bueno! ¡Tremendo! Llegué a tiempo. Llegué a tiempo, me habéis invocado. Te lo juro, John, que te invoqué porque, ¿qué estaba diciendo, John? Sí, estaba justamente diciendo, bueno, aquí falta John, tal, pum, y has salido tú, tío. Qué dinamismo, ¿no? Eso. Increíble, ¿no? El directo y sus sorpresas. El directo y sus sorpresas. Para mí lo tenían preparado ustedes, ¿eh? Yo no sé, tengo mis dudas. Es la Bueno, vida, es la vida, es la vida. Ha sido orgánico, lo prometo. ahora sí estamos con ¿Qué pasa con los dos? Bienvenido, John. Un placer, lo estoy conociendo en vivo ahora. Bueno, el placer es nuestro. Imagino que Joan ya te ha agradecido que nos traigas por aquí, así que vamos a darle Sí, caña, claro que sí. El placer es nuestro. obvio, si querés contar un poquito también qué haces vos, imagino profe de español también. He escuchado varios podcasts y me estuve poniendo al día, pero contalo vos. Pues sí, fundamentalmente me dedico a la enseñanza del español como lengua extranjera, pero ahora pues nos encontramos intentando pues diversificar un poco este mundo de lo que es la enseñanza del español como lengua extranjera, pues abriéndolo a pues muchas otras experiencias, ¿no? Como desde escuelas de español hasta experiencias de turismo, ¿no? Entonces es un mundo muy amplio y nos estamos desarrollando en él pues como buenamente podemos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, en eso me tienen que enseñar un poquito porque yo siempre soy muy abierto, recibo muchos estudiantes, pero a veces los estudiantes les cuesta un poco distinguir entre que yo tengo una vida y que ellos están en sus vacaciones y yo no, y a mí me encanta, lo hago con todo el placer del mundo y con todo el amor del mundo, pero llega un momento que hay que buscarle esa vueltita de un poquito negocio para poder hacerlo, para poder conocerlos, ¿no?
Y al final es lógico también, ¿no? Si les estás prestando el servicio súper bueno de guía, les estás enseñando rincones que solamente pueden conocer si están contigo, al final eso también tiene un valor joder, no está de más pues pedirlo para ser justo contigo mismo, tío. Cuéntenme, o sea, ¿qué hacen ustedes con respecto a eso, ya que estamos? Pues nada, mira, hace un año, un poco menos, ya tuvimos la primera experiencia, ¿no? De turismo idiomático y fue un poco una prueba piloto porque ya tenía muchos estudiantes que me pedían eso, ¿no? Entonces organicé como esta primera experiencia con un grupo de mis estudiantes de diferentes países. Nos fuimos a mi pueblo, diseñé un programa de actividades, A involucré a Castellar del todos. Vallés. Sí, señor, sí, Ahí señor. está. Bien, Ya está. perfecto. El único. Y hay que estudiar, hay que estudiar. Sí, sí, sí. Fue genial. Y allí pues diseñé un programa para involucrar a mis amigos, mi familia, ¿no? Todos pues tuvieron un poco de rol allí para hacer actividades, para jugar a pádel, para cocinar. Y fue un éxito, entonces pues aprendimos algunas cosas y ya este año en abril hicimos la segunda edición ya oficial, ¿no? Con un grupo de gente pues diferente, gente nueva que ya pues, pagó para ese servicio pues su precio que creemos que es justo. Fue de puta madre y ahora ya en octubre, pues otra vez, esta vez en Madrid, para que John y sus amigos pues también les ofrezcan esas experiencias a los estudiantes que quieran vivirlo. Eso es. Qué lindo, qué lindo. Amo Madrid. Les tengo que confesar que estoy enamorado de Madrid. Por supuesto, me gusta Barcelona, pero nada, es algo personal. Obviamente tengo mis sesgos con Madrid, pero Sí. yo vivo, no sé si conocen, si habrán escuchado alguna vez de Mar del Plata, mi ciudad. Es una ciudad en la provincia de Buenos Aires, a 400 kilómetros al sur. Y nosotros tenemos playas, tenemos una costanera hermosa. Entonces, a ver, Barcelona es increíble, tiene unas maravillas impresionantes. Pero yo tengo que confesar que he sentido más atraído con Madrid las veces que he visitado, que visité ambos lugares un par de veces. Sí. Así que vos John, sos de Madrid, ¿no? Correcto. Sí, por suerte o por desgracia, porque hay mucha gente como tú a quien les encanta Madrid, ¿no? Y otros que hemos crecido aquí, pues a lo mejor quizás nos hemos criado por encima casi de esas maravillas que tú mencionas que tiene Madrid y que exactamente las tiene y te doy toda la razón, pero quizás nos hemos fijado un poquito más en los vicios, ¿no? Y en lo que le falta a la ciudad y tal. Pero te doy la razón, a mí me encanta Madrid y creo que es una ciudad que si fuese dirigida por buena gente, pues estaría mucho mejor, joder. Pero Sí, le sí. cuesta encontrar ahí su ritmo. Bueno, si quieren empezamos a hablar de política, tenemos para 3 horas de podcast y No, no, y hablamos un últimamente poco de no, Argentina. no No, daríamos tiempo, no. no, no. ¿Ustedes qué onda? ¿Se involucran un poquito con ese tema de la política o prefieren evitarlo para no herir a nadie? Yo creo que en el podcast hemos sido bastante directos siempre yo creo que la palabra es crítico, ¿no? Porque siempre nos ha gustado coger los eventos y meterlos dentro de, al final, pues estamos enseñando español, ¿no? Es lo que hacemos para vivir. Entonces, al final, la política forma parte de la vida de todo el mundo, directa o indirectamente. Entonces, el ser capaz de tomar uno de estos temas y analizarlo de forma crítica, pues te da la oportunidad no solo de enseñar, sino de abrirte a un sinfín de temas que a nosotros como comunicadores nos interesa, claro. Por supuesto. Claro, pero también hay mucha gente, viste, que tiene un poquito de miedo de exponerse a las críticas, no se quiere meter ahí en el barro de lo político. En lo personal me parece un poco mediocre no querer exponer tu opinión. Entiendo querer evitarlo para a veces evitar peleas o riñas innecesarias, pero hay que opinar de todo, hay que ser capaz de tener una propia opinión formada. Pero bueno. Antes de meternos de lleno un poco en lo obvio que vamos a hacer, comparar un poquito España y Argentina, estereotipos y demás, les cuento que yo también juego al básquet, así que bueno, tenemos algo en común, ¿sí? Así que aunque tengo un tatuaje de la Copa del Mundo y soy un enfermo del fútbol, em, mi deporte, o sea, en lo que me destaco un poco más es en el básquet y por eso lo practico. Me encantaría ser buen jugador de fútbol, pero no. Así que bueno, he escuchado también ahí en los podcasts que ustedes juegan un poquito, ¿no? ¿Están jugando ahora? No, yo estoy retirado ya porque cuando llegué a Holanda ya di un paso atrás en mi carrera, ya me fui directamente a un club de estudiantes, en lo que lo más Bien. importante eran no los puntos que metías, sino las cervezas que podías beber por la noche.
Bien, Y, perfecto. y después de 3 o 4 años ya las amistades estaban bien, pero el baloncesto no. Entonces ya fue empeorando y ya dije, con lo que nos hemos querido, es mejor que lo dejemos ahora, ¿no? Antes de que nos hagamos daño. Y ya me pasé al Claro, pádel, que es también bastante argentino, ¿no? Entonces, mucho más sano y claro. mucho mejor para mi cuerpo para evitar faltas intencionadas y estas cosas. El contacto, que ya con los años, bueno, no sé cuántos años tienen ustedes, yo tengo 28, ya lo siento mucho más y también ahora justo estoy también en una pausa, voy a volver, pero estoy inspeccionando otros deportes de gente de mayor edad como el running, por ejemplo, yo Ojo, ahora. Vigil- Sí, cuidado, cuidado con eso, pero bueno, ahí estoy yo también, que es el deporte de los que tienen que moverse por obligación. Es, es literalmente eso. Es literalmente eso. Porque, claro, no es. Yo cuando le digo a la gente, ¿qué has hecho esta semana? Bueno, pues he estado ahí. He ido a correr cada día, pues 5 kilómetros, 3,5 lo que sea, ¿no? Bueno, hay algunos que me preguntan, ¿correr de qué? ¿No? Pero hay otros que me preguntan, ay, ¿y te gusta correr? Y les digo, no, me parece absoluta y completamente desagradable. Lo que pasa es que tengo que hacerlo porque si no, estamos aquí sentados todo el día, pues hay que hacerlo. claro, hay que hacer algo, nuestro trabajo es muy sedentario, así que es importante que nos movamos, pero sí, yo a veces estoy corriendo y bueno, ahora estoy enfocado en largas distancias y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿qué necesidad? Y bueno, después me siento muy bien cuando se termina la actividad, no cuando la estoy practicando, Sí, digamos. sí. Entonces, pero nada, está bueno, está bueno. Bueno. Les propongo meternos, porque hay muchos estereotipos de lo que pensamos los argentinos acerca de los españoles y el mundo en general, pero Y los le propongo gallegos, como ¿no? hacer Los gallegos. los gallegos, sí, nada, nada, igual ya sé que los gallegos son los de Galicia, pero no, vamos a hacer un poco un ping-pong porque son muchos temas y tampoco tenemos todo el día, y puede opinar, cada uno dar su pequeña opinión de cada tema que yo voy planteando. El primero, por supuesto, y uno de los primeros episodios que tienen, incluso vos, Joan, no estabas, estaba un chico que se llama Isma, que no sé a dónde está ahora, pero es el de las corridas de toros. Las corridas de toros. ¿Qué pasa con las corridas de toros? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Se hace? ¿Qué pasa con eso? John, ¿le das tú o le doy yo? Hombre, dale tú que tú tienes un galardón ahí que exhibir, joder. Vale, y yo, por suerte, al ser catalán, ya hace como 25 años que ya pues abolimos esta salvajada. Claro, claro. Entonces, en mi tierra ya hace muchos años que eso ni se plantea, ¿no? De que vuelva. Yo entiendo que se mantiene porque es una tradición y España, como es un país muy conservador, donde es muy difícil progresar. Mucha gente vieja en España también, ¿no? Sí, pero vieja de aquí, vieja de la cabeza, ¿eh? No solamente Ah, físicamente. Entonces, todo lo que sea progreso ¿no? Cambiar para mejor, a veces cuesta por la simple excusa, no, que es tradición, ¿no? Entonces, ujú, todavía hay muchas regiones, especialmente en zonas pues, más rurales y tal, donde se ve como un arte incluso, ¿no? Que pienso, joder, claro, si eso es arte, teniendo claro. Picasso al lado, pues Arte, y bueno, pintan un poco ahí la arena con la sangre, ¿no? De los Eso toros. es. Y Eh, les arrancan y una bu- oreja, así, pues lo típico, lo que le harías a tu mascota, ¿no? Arrancarle una claro. oreja delante de 10.000 personas. No, Lo mi- el toreo es un lavado de pasta, o sea, es un lavado de dinero impresionante. Claro. Lo que cuesta en España, o sea, yo a lo mejor no utilizaría la palabra conservador por los tintes políticos que tiene, pero utilizaría la palabra mm, anclada, pero está anclada porque hay muchos intereses, ¿no? O sea, aquí hay si se siguen manteniendo los toros es porque hay mucha gente que está ganando mucha pasta, por Pero supuesto. ¿cuánta gente lo consume hoy en día en Se España? consume, se consume, se Sí, sí, consume sí. y ¿Qué está en aumento. porcentaje? Está en aumento. Pues no lo sé, porque la última vez que yo vi, creo que había en total como un 15% de los españoles interesados en el toreo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que es como un poco la religión católica. También ves que la religión católica está aumentando en España. ¿Por qué? Pues porque hay un Yo. aumento y hay como una... La balanza se está inclinando hacia la derecha
Y aquí caen ideológicamente muchos sectores, ¿no? Los deportes que se consumen tienen sesgos ideológicos, las actividades que se hacen en el día a día o en la rutina tienen sesgos ideológicos, las creencias también que tiene la gente diariamente o en su vida personal también tienen sesgos ideológicos. Entonces vemos cómo diferentes factores en la sociedad se orientan o cambian según el turnismo político. Y luego ya la Claro, pasta que traen muchas también. claro, claro, por supuesto. Bueno, entonces es una cosa que por un lado está en decadencia, muy criticado por la sociedad, y en otro lado está en ascenso, digamos. O sea, es Sí, una sí. combinación de factores, digamos. Bueno, vamos con el siguiente, así tocamos un poquito todo. La siesta. ¿Cuántas horas al día duermen la siesta ustedes dos? Al día, las 8 horas que me paso durmiendo por la noche, eso es mi siesta del día. Sí. Desde las 11 de la Bien. noche a las 7 de la mañana, más o menos, es mi siesta. No, podemos decir que este es un estereotipo cliché, quizás el más, que es más irreal, ¿no? Eso depende, ¿eh? Depende. Yo creo que te mueves por estratos sociales también y por zonas geográficas. Entonces, al final, cuanto más... Es como una campana de Gauss, ¿no? Cuanto más bajo el estrato y cuanto más alto, más siesta. La gente del medio, que tiene que trabajar más, que está más en la oficina, que está más lejos de casa, que tiene hijos, etcétera, eso no van a dormir la siesta jamás. O sea, un padre, una Que madre de laburar. familia, suerte, ¿no? A lo mejor cuando los hijos ya son mayores y te dejan en paz un domingo a mediodía, no, pero esto no, vamos. No, no queda otra, hay que laburar. O sea, eso es un mito grande como una casa. ¿Qué onda con el fútbol? ¿Todos un poco están interesados en el fútbol? ¿Hay gente que no le gusta? También se tiene como España un país de fútbol, claramente. Sí, todo el mundo más o menos sigue fútbol, al menos está un poco al día. Ya no solamente Barça o Madrid, evidentemente que son los dos equipos con más seguidores y más tiempo en pantalla, pero a todo el mundo desde pequeño se le inculca, ¿no? Esta pasión o estas ganas, quizá no tan locos como los argentinos, ¿no? No nos matamos tanto como vosotros, pero por Depende seguir de qué ahí, situación, también te digo. Sí. pero sí No, no, que hay mucho fanático. sí. Claro, claro. ¿Y qué onda con el tema? Hay un cliché también, o estereotipo, que es que ustedes toman cerveza a las 10 de la mañana. ¿Es cierto eso? No, a las 8 de la mañana. Ah, 8. Más temprano, más temprano. Bien, bien. No, pero ¿esto en realidad se hace o qué son gente más grande, más adulta? Pues yo, mira, desde la experiencia de persona que vive en un barrio español de Madrid del sur, ¿vale? Que es pues Sí, lo más clase media baja que te vas a encontrar. Aquí bien. un bar abre a las 8:30 de la mañana y hay gente tomándose su cafelito por la mañana, su café con porras, su pincho de tortilla. Las cervezas a lo mejor empiezas a ver algún abuelete contentillo que empieza a beber a partir de las 10 11, ¿no? Cuando ya está el solito, están en la terraza, un Claro. carajillo así travieso, ¿no? Pero en general el alcohol ¿Qué yo es creo un que... carajillo? Explica yo en qué A es mí un me carajillo. mataste. Explícalo tú. Es un café con sorpresa, ¿no? Café con magia. Ah, Un café que tiene unas gotitas de un licor así más fuertecito y un entonces pues te whisky. da un empuje de energía allí para el resto del día. Bien, bien, claro. Un frecuentado entre viejos y entre yo en un par de años. También me estaré Bien. tomando unos carajillos ahí a las 10 de la mañana. Tal cual, no sé si vieron la serie esta, ¿cómo es el nombre? Entre vías. Sí, la conozco, muchos estudiantes me han hablado Yo no la he sobre ella. visto. No la he visto. No, es increíble porque creo que es el viejo que actúa en esa serie, es el estereotipo de cualquier viejo español, como mal llevado, enojado, a las 10 de la mañana va al bar de Don Alberto todos los días, se toma su canita. Ah, es espectacular, se las Sí. recomiendo, está divertida, está divertida. Después, tengo uno más y después les propongo que me pregunten ustedes a mí, si quieren. ¿Ustedes se reúnen con sus amigos en sus casas? ¿Es normal en España reunirse en casas, por ejemplo? ¿O es más normal salir? John, tú que eres más español que yo. Claro, porque yo es verdad que tengo una cultura un poco mixta, ¿no? Porque yo sí invito a mucha gente a casa, pero Ujú. en general, bueno, la casa es tu templo sagrado, ahí es donde está toda tu mierda. Y Claro, generalmente, o sea, la cultura de las madres, ¿no? No, aquí no traigas a muchos niños
que luego ellos van a ver que esto está sucio, se lo dicen a la madre de la otra y no sé qué. Es que esto es típico, ¿no? Que limpio por las visitas y empiezan a limpiar debajo del sofá, ¿no? Como si las visitas fuesen a mirar por debajo. Entonces, no, lo más normal es vernos sobre una mesa. O sea, yo creo que el centro universal de convenciones y reuniones en España es una mesa. Da igual que sea de un Sí. bar, que sea de un parque, de que sea de es una mesa. De lo que sea. No, porque ustedes saben que se habla mucho de eso, de que supuestamente he escuchado varias veces los españoles son más de salir a tomar algo, no son tanto de reunirse en una casa y en Argentina quizás sí, es un poco más como reunirse en una casa, incluso para el fútbol. A ustedes les encanta como ir a un bar Bar, y todo bar, verlo todo. en... Exacto, y en Argentina capaz que es más en una casa. Entonces, por eso lo comentaba. Pero bueno, y ustedes, tengo una pregunta primero. Antes de conocer al primer argentino en su vida, pues imagino que ahora conocen a más de uno, ¿no? Pero antes de conocer al primer argentino, ¿cuáles eran los estereotipos que tenían? ¿Sabes qué pasa? Que yo de pequeño, te Ah, lo diré, que no es que lo conocí, es que ya me enamoré de uno que Ah, se llama Lionel. ah. Y vino de Argentina a Barcelona de pequeño, y aquí en Barcelona lo cuidaron muy bien, Muy se bien, le con cuidaron, sí. y se convirtió en el mejor futbolista de la historia del fútbol, mucho mejor que Diego. Vamos a poner bien, aquí un poco de presión. bien. Claro, yo siempre, gracias a Leonel, pues he tenido cierto aprecio, ¿no? A los argentinos, ¿no? Yo sé que él es diferente, él es el único que está más tranquilo y más quieto, ¿no? Pero, claro, tengo esta influencia yo, ¿sabes? Soy del Sí, Barça. sí, sí. Sí, sí, sí. Es verdad que Messi es uno de los argentinos. Bueno, él también tiene algún tipo de autismo también que lo hace ser un poco como más tranquilo. Pero sí, esa es una de las preguntas que iba a hacer después y íbamos a charlar de esto, pero una de las cosas que a mí no me gustan de Argentina, de los argentinos, es que seamos tan pasionales y pasemos del amor al odio tan sin punto intermedio. Es algo hasta insoportable y yo mismo soy así, pero pasó mucho con la política, nuestra historia y todo, y es cierto que Messi es como un punto más tranquilo, a pesar de que ahora está un poco más suelto, ya con la edad, con la experiencia, todo, pero siempre fue como más tranquilito. Bien, entonces, ¿qué estereotipo tienen? Puf. A ver, yo es que he crecido también rodeado de comunidades latinas en general, ¿no? Y he tenido siempre muchos argentinos que eran tanto amigos de mis padres como sus hijos han sido pues medio, ¿no? Que al final han acabado teniendo como una especie de acento mixto que no llega a ser ni argentino ni español, ¿no? Y es bastante curioso de escuchar. Entonces, para mí, no sé, es verdad que lo primero que te viene como estereotipo es el tema de que cada familia está marcada no solo por el tema del amor al fútbol de la selección nacional, sino que cada uno tiene su equipo de su vida y hay matrimonios que uno es de River y otro es de Boca y están casados y el momento de partido se llevan a matar, ¿no? Y eso es como, o sea, yo eso lo vivía, por ejemplo, en comunidades de iglesias evangélicas, ¿no? Donde eran, Mira, eran, pues, eran muy, joder, muy amables, joder, eran gente pues que daba mucho a la comunidad, ¿no? Y luego nos íbamos a comer a lo mejor y empezaban a hablar de fútbol y tú decías, hola, hola, esto, o sea, aquí se está se poniendo ponía enseguida. picante. O sea, los debates teológicos no iban tan acelerados. Sí, Entonces, sí, yo todo creo que este con... es el, no. el, el estereotipo máximo, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. De hecho, por ejemplo, voy a contar una intimidad de mi familia, pero ahora uno de mis primos, que su padre es de Boca, y de hecho yo me hice de Boca por mis tíos, porque a mi papá no le gusta mucho el fútbol. Uno de mis primos, hijo de esos tíos, se hizo de River porque Boca estaba perdiendo siempre y River empezaba a ganar, a ganar, a ganar, y se pasó a River y... Claro, cada vez que lo vemos es, ¿qué pasa hoy? ¿Hoy de qué equipo sos? Le preguntamos. ¿Cambiaste de equipo otra vez ya? Como así, o sea, porque es como que sí, venimos con usualmente, no en mi caso, pero sí, las familias vienen con una tradición de fútbol y todo eso. Sí, claro. Y es cierto que con la selección nacional, como lo mostré hace un ratito, o sea, somos enfermos al punto de hacernos un tatuaje. Y yo haciéndome este tatuaje, les digo que soy bastante moderado, porque hay personas que se hacen la cara de Messi en el Ya, no, pecho. O se han llegado, no sé si conocen ustedes al Chiqui Tapia. me suena también mucho, sí, 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 pero no te Es, lo ubico, ¿eh?
es el presidente de la Federación Argentina de Fútbol y Ah, se hacen un tatuaje de la cara del Chiqui Tapia. No, es como a otro nivel en Argentina, así lo enfermos que somos con el fútbol. Pero es algo lindo el folclore y todo eso. Ya no tanto la parte de la violencia, que por eso, no sé si saben, pero en Argentina no tenemos público visitante de fútbol. O sea, en cada estadio hostia, están los hinchas del propio club, pero no se puede. Es algo que no se puede hacer porque mamma la mía. gente es violenta. Sí, sí, sí. Allá en España sí, normal. Sí, en España quizá hay un poco más de seguridad, ¿no? Especialmente si hay un partido Barça-Madrid o, no sé, Madrid-Atlético o Barça-Español o esas cosas, hay pues, una organización más grande de la policía, pero Ujú. hay un mínimo que se respeta normalmente. No pasa, muchas veces no pasa de los insultos típicos, ¿no? Ya. O de puta, cabrón y esas cosas, pero al final los que hacen esas cosas también porque, bueno, son también gente con necesidades especiales y el fútbol pues les llena un poco la vida, ¿sabes? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, algo que siempre menciono, de hecho lo mencioné en uno de mis episodios, que cuál era la importancia del fútbol en Argentina. En Argentina pasamos muchas crisis económicas, sociales, mucho lío acá, entonces el fútbol fue un poco como una relajación, algo para descargar nuestra atención y poder enfocarnos en algo bueno, en algo que nos haga sentir bien y más con los momentos históricos en los que Argentina fue campeón del mundo, porque fuimos campeones en el 78 con una dictadura militar que estaba asesinando gente, secuestrando, torturando. Campeones en el 86 después de nuestra guerra con Inglaterra de las Malvinas, que era un momento súper crítico, muy triste, posguerra, y fuimos campeones en ese momento. Entonces, otra vez el equipo nacional de fútbol fue como que le dio vida a la gente con Maradona y todo eso. Y después en el 2022, hundidos en una crisis económica muy, muy profunda. De hecho, no sé si habrán escuchado lo barato que era Argentina hace 2 años. Era como, no sé, una cena para 5 personas en un restaurante de lujo por 40, 50 euros, una cosa así. O sea, así que como tiene esa importancia de que siempre llegó en un momento clave el título del mundo y creo que por eso cobró tanta relevancia, ¿no? ¿Y cómo está la economía ahora? Yo diría que está mejor, obviamente, si le digo esto a cualquier persona en la calle y sí, está bien los números, el porcentaje de inflación y todo eso, si bien cayó muchísimo porque el último gobierno dejó la inflación en 25% Ya, mensual, ya. y ahora estamos en 1,5%. Pero es cierto que todavía hay mucha especulación de los productores y todo eso, entonces la gente lo que te dice es, sí, ok, la inflación todo bien, está en 1,5, pero las cosas siguen aumentando y bueno, hay explicaciones económicas y todo eso, pero la realidad es que todavía no hay un impacto tan grande, pero sí es verdad que han llegado nuevas empresas, están llegando inversiones, se están quitando algunas regulaciones que eran innecesarias. O sea, a ver, convengamos que Javier Milei en un país normal nunca, nunca jamás hubiera ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque es un tipo que no tiene ni idea de política, que viene de outsider, viene de afuera, todo. Pero Argentina no es un país normal cuando hablamos de política y economía. Entonces, nosotros estábamos desesperados y lo digo abiertamente, yo lo he votado porque literalmente estábamos desesperados, hundidos en una profunda crisis económica y no tuvimos otra opción, nos guste, no nos guste, nos guste que insulte, no nos guste que insulte, lo A que mí me hace sea. gracia, ¿eh? O sea, otra cosa no, pero me hace puta gracia. Yo hay muchas Bueno, veces que lo pienso y digo, es como tú decías antes, Argentina no es un país normal, pero es que mirando la política internacional podemos concluir que algún país en este puto mundo es normal ahora mismo, o sea, no, a mí me da gracia Trump, Trump me da joder. gracia, pero porque no es mi país, digamos. Ya, ya, O ya, sea, claro. pero no, con el tema de mi ley, a mí no me importa cualquier cosa que diga, me importa que no me robe, eso es lo primero y principal y que Los de mi país son vamos muy a hacer. educados, ¿eh? Los de mi país son Exacto. educadísimos. ¿Sí? ¿Son Educadísimos. educados? Uf, Y, pero y vamos. ¿están contentos un poco ustedes con la política en España ahora?
No has visto las últimas noticias, ¿no? Pues Nada, no, no, quiero escucharlo. aparte del hecho de que nuestro gobierno sea una organización criminal, aparte de eso, y que probablemente ahora me gusta mucho porque es un momento en el que están estallando escándalos de corrupción del Partido Socialista por todos los lados, ¿no? Y ves una sospechosa inacción por parte del resto de partidos. Y les ves ahí como agazapadillos, en plan, uy, a ver cuándo es mi turno. No, cabrón, tu turno tendría que haber sido en el primer escándalo de corrupción. Pero a ti te estás reservando por si a ti también te mancha esto, por si tú también estás ahí metido en el ajo, porque bueno, el Partido Popular, Calladito. ¿qué vamos a hablar del Partido Popular, no? ¿Y qué vamos a hablar del Claro. resto? Entonces en este momento pues se les ven las orejillas, ¿no? A los partidos. Pero vamos, España está sufriendo en este momento una colonización de las instituciones por parte del Partido Socialista desde hace ya varios años. Y, Bien. y ahora están estallando todos estos casos de corrupción donde se ve pues lo que estaban intentando hacer, ¿no? Que es quitarse trabas para la legislación rápida, ¿no? Y la entrada en acción de medidas que les pudiese favorecer, ¿no? Indultos Wow. entre ellos, etcétera. Entonces, Qué locura. O sea, miren que para hacer este podcast, yo estuve investigando bastante sobre su podcast y todo para grabar este episodio, y es la primera vez que escucho a John hablando en serio. Impresionante. O sea, de repente se puso súper seria la cosa, empezamos a hablar de es que me política. están robando, tío. Es que la mierda es que me están robando. Preguntarle por lo que quiere, tienes que preguntarle los temas que yo por eso no le pregunto nunca sobre eso, yo le pregunto tonterías solo. Claro, claro, claro. Porque es difícil que esté serio. Siempre hay mucha buena onda, mucha buena A energía, ver, a pero ver. justamente cuando hablas de estos temas uno se pone más serio porque ya son temas que nos tocan más profundamente. Bueno, de hecho, no sé si se enteraron las noticias ahora en la última semana en Argentina. Una expresidente que tenemos que se llama Cristina Kirchner fue condenada ya firmemente. Su Sí, primera sí. condena fue durante su propio gobierno y ahora la Corte Suprema ya la condenó por justamente una organización criminal en torno al gobierno que se confirmó y bueno, ya no hay manera de decir que es una proscripción política y eso, porque ya son muchas condenas de muchas personas diferentes y bueno, nada, eso es lo que pasa. Pero Es un bueno, modelo, es sin un duda. modelo exportado. O sea, al final la democracia tiene esos loopholes, ¿no? Que algunos saben cómo usar y es un modelo que se exporta. Sí, 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 hemos aprendido mucho de los españoles nosotros, sin dudas. Nada, mentira, mentira, mentira. O, no- Nada, o hemos retroaprendido mucho los unos de los otros, que también ha pasado mucho, ¿eh? También ha pasado sí, mucho, sí. estamos siempre yendo y viniendo y bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ojalá que mejore la cosa en España. Pero bueno, esto serían cosas que no nos gustan, ¿no? La corrupción, la política de nuestros países y un poco de eso era la pregunta que quería plantearles. ¿Qué cosas les gustan y que no les gustan de España? Si quieren ahora pueden ir con algo que les guste mucho de su país. ¿Qué me gusta de mi país? También es difícil, ¿eh? No, me gusta mucho, me gusta la gente, entendiendo la gente como, pues, al final yo me crié allí, viví allí por muchos años, entonces he conocido mucha gente y pues son gente súper maja, ¿no? Eso me gusta muchísimo, me gusta más incluso la gastronomía, ¿no? El saber Espectacular. y poder cocinar con cuatro cosas muy simples, pero bien tratadas, pues se come muy bien. Yo siempre destaco estas dos cosas, esto y quizá el paisaje, ¿no? Porque es un lugar precioso, tienes de todo, tienes montañas, tienes playas, es Impresionante. que no te aburres, ¿sabes? Te vas 100 kilómetros arriba o 100 abajo y tienes una cosa totalmente diferente. Entonces yo me quedaría por estas. Sí. Y habiendo tenido, y bueno, ahora puede arrancar John respondiendo, habiendo tenido la experiencia los dos de vivir en el exterior, ¿les pasó que se españolizaron un poquito más cuando se fueron de España o lo contrario? Yo lo contrario, pero Lo contrario. ya era poco español antes de irme, ¿eh? Entonces, no, yo ¿Vos, siempre John? era muy así, era muy directo y muy europeo del norte, digamos, en ese sentido. Entonces, irme a un país así me puso todavía más en ese lugar. No sé, John. ¿Qué? Pues en mi caso, a ver, por una parte, la parte que me gusta de España es que es un país muy fácil. Es verdad que es un país fácil. O sea, si le quitas todo el tema de política, burocracia, etcétera, es un país con el que la gente se comunica bastante fácil. O sea, hablas con la gente muy fácil. Puedes viajar muy fácil.
Si tienes un coche, vas a cualquier lado, comes muy fácil por poco dinero, puedes encontrar un lugar de, como decía Joan, de naturaleza bastante fácilmente. O sea, es un país que invita al poco esfuerzo, es verdad. Ahí yo refuerzo el estereotipo. Es un país que, sobre Bien, todo ahora en verano, yo, por ejemplo, me levanto muy pronto por la mañana para estudiar y hacer cosas o para hacer deporte y tal, y vivo cerca de unos campos de cultivo, tal, donde vive gente que está allí en los huertos. Es como, no sé, la vida es simple y a la gente le gusta que la vida sea simple y eso me gusta a mí. Me gusta bien, bien, la campechanidad. Y por otra parte, bien. cuando yo vivía fuera de España, porque viví en Holanda como 6 años, eh, yo sí que noté que se me reforzaban algunas características españolas. Por ejemplo, yo en mi vida he bailado, o sea, yo jamás he bailado en España, jamás. Y no sé si Joan ahora ha bailado mucho en España, pero vamos, yo le he visto bailar mucho en Holanda. Entonces, Bien. esas cosas, o sea, había cosas que exhibía de mi conducta que se podía identificar con mi parte española, pero luego respecto al resto, todo era un paraíso. O sea, cenar ahí tranquilamente a las 6:30 o a las 7, el acostarte pronto, levantarte por la mañana y hacer 1500 cosas y tener un horario que te dice hasta cuándo vas a cagar. O sea, estas cosas a mí no me disgustan. Bien, bien. Y para ir a una última cosa, así que no les guste, cualquiera de los dos puede responder. Dejando de lado lo de las corridas de toros, Mm, ¿hay alguna cosa que les resulte insólita o incomprensible de España? Murcia. Lo- No, es una broma, es una broma. Murcia mola mucho, que lo sepáis. Murcia mola. Bien. Sí. los horarios de comer. Ah, A ¿sí? mí, ¿Cómo son? además que yo viviendo en Holanda hace tantos años, yo como súper temprano. Yo pues como a las 12 y como a las 4 a las 5, que es incluso más temprano de lo normal, ¿eh? Pero a mí Claro. eso de comer a las 3 de la tarde y a las 10 o a las 11 de la noche me parece de locos, ¿no? Una forma de conciliar tu vida personal y laboral súper difícil, descansas mal, vas siempre más cansado. A mí, en los temas de horarios, yo le daría una vuelta, porque si no, estamos perdiendo el tiempo y estamos, bueno, para mí era terrible. En Argentina es más o menos lo mismo, le digo, el tema del horario es lo mismo que España, comemos a cualquier hora y sí, se hace difícil, además comemos muy pesado, entonces al otro día se complica un poquito arrancar, digamos, temprano y todo eso, arrancamos un poco más tarde, digo. Pero bueno, entonces, para entrar un poquito, encarar para la parte final, y estoy, bueno, muy feliz de que me estén acompañando, de verdad, vamos a entrar un poco en la parte del aprendizaje de español, ¿no? ¿Cómo sienten ustedes que han evolucionado con el correr de los años como profesores? No sé cuántos años de profe tienen. Pues ya un huevo. O sea, yo realmente siempre, desde que empecé, me dediqué a la enseñanza. Entonces, oficialmente empecé a trabajar en 2015, 2016, como profesor ya, 10 añitos. una vez ya titulado y tal. Entonces, para mí, bueno, al principio, joder, yo creo que todo profe en cualquier situación de aprendizaje, al principio es idealista, ¿no? Peca de idealista, en el sentido de que más allá de tus capacidades y más allá de lo que sabes y más allá del hambre de formarse y más allá de tienes una serie de ideales por los que luchas sin a lo mejor incluso tener ni la formación ni los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo que más he cambiado, ¿no? El hecho ¿En qué de sentido eras idealista? antes, por ejemplo, mira, yo dejé la educación de. Antes era profesor de primaria para niños. Yo Ujú. trabajaba con grupos de 30 a 40 niños en 3 escuelas diferentes en los Países Bajos, porque coordinábamos un departamento de CLIL, que es una metodología muy específica de aprendizaje. Y Bien. nada, lo que yo hice fue venderles a esta asociación un programa para distribuir en 3 escuelas y que les dieran la puta plaquita de escuela bilingüe, ¿no? Entonces, esto era Bien. el plan. Y lo que hicimos fue hacer un proyecto interseccional de grupos 4 a grupo 8, que es más o menos desde los 7 hasta los 12 años, aproximadamente 6 hasta los 12 años aproximadamente. Yo trabajaba con grupos de 30 niños. Claro, yo al principio entré, tú imagínate, pues un chaval que le acaba de colar un proyecto así a un departamento de una asociación en un país que no es el suyo, pues te sientes el puto amo porque encima eres el jefe de departamento y estás Y ahí todo. de nuevas y dices, yo quiero que estos niños cambien su futuro y su vida, ¿sabes? Y quiero influirles, tal. Y claro,
yo me di cuenta de que según pasaban los años, primero, segundo, tercer año, estos niños el año siguiente pues caían en manos de otros profesionales que yo no tenía el control y todo el progreso que yo había podido tener con ellos, pues en su Wow. mayoría se iba a la mierda, ¿no? Entonces yo tuve una charla de intervención con mi director, uno de mis directores de escuela, y yo les dije, bueno, yo creo que lo que estamos haciendo aquí se está yendo un poco al garete. O sea, sí, nos han dado la plaquita de tal, pero no estamos haciendo la función que yo idealísticamente quería, ¿no? Quería influirles. Y ellos me dijeron, bueno, tú piensas, John, y esta frase no se me olvidará nunca jamás, que si puedes influir y ser un buen profesor para uno o dos estudiantes, ya has hecho tu trabajo. Y yo dije, vale, de puta madre. Entonces, si soy un mecánico y tengo 30 coches y arreglo de putísima madre uno o dos coches y los otros los dejo más o menos arreglados, entonces soy un buen mecánico. No, perdona, algo está pasando mal aquí, ¿no? Entonces, me di Claro, cuenta de que no era mi sistema porque lo que yo quería, que era realmente influir en la vida del estudiante, yo no lo podía hacer. Entonces, no era cuestión claro, de no ser idealista, sino de enfocar el idealismo con una perspectiva correcta, ¿vale? ¿Cuáles son mis recursos y mis posibilidades y cómo puedo realmente influir? Claro, ya encontré las clases en grupos pequeños, los unos para unos, enseñar mi lengua materna y no otra lengua que no fuese la mía. O sea, ha claro. sido un proceso bastante grande, yo creo. Bien. Joan, Para mí fue especialmente el aprender a cómo ser profesor de español, porque claro, yo empecé siendo excelente profesor. Yo me dedicaba a la enseñanza, siempre había trabajado con niños, ya había trabajado en educación, se me da bastante bien, pero no lo claro, había hecho nunca como profesor de español. Entonces fue un poco este proceso desde ser profesor de español, que empiezo de cero, hasta eso se me queda pequeño y tener que crear cosas, crear productos, crear escuelas, crear el podcast, cómo se puede expandir eso, ¿no? Y la parte de profesor a empresario, que es súper interesante, es súper buena para buscar nuevos estímulos, para buscar cosas que te hagan crecer. Y ese es el proceso en el que todavía estoy y en el que sigo creciendo cada día y siempre voy aprendiendo cosas de los estudiantes, de otros compañeros. Entonces, para mí este proceso sería lo mejor. bien, bien. Me tienen que dar una medalla, yo creo, en este episodio porque los hice reír y los hice poner serios, así que espectacular. Lo mejor de los dos mundos. Pero no, no, gracias, gracias por estar acá. Y quiero cerrar con ¿qué consejo le darían a ese estudiante ahí intermedio que siente que está en una meseta, que no alcanza la fluidez, que está ahí como un poco perdido, digamos, y que se desmotiva? ¿Cuál es el consejo que ustedes le dan para que este estudiante alcance la fluidez? Buf, que se venga en octubre a Madrid con nosotros. No, a ver, aparte de que se venga en octubre a Madrid con nosotros, que por supuesto sí, yo le recomendaría que intentase tener hambre. Hambre de seguir no solo aprendiendo, sino conectar con cosas que le gustan, sino, o sea, a través del español, ¿no? Que esa persona simplemente pues busque qué le motiva y cómo puede conectar eso al español. Si muchas veces lo que nos falla no es el no querer estudiar o el no poder seguir avanzando, sino el no encontrar los pretextos. Así que yo le recomendaría eso, por ejemplo. Yo le diría que no se ponga presión, que aprender una lengua es una cosa para toda la vida, que no va a llegar nunca a una meta porque esta meta no existe. Nunca va a aprender la lengua tan bien como él quiere, porque incluso cuando la hable súper bien, siempre van a haber cosas que no conocía, siempre va a haber expresiones, contexto, historias que no va a saber. Entonces, que se relaje, que disfrute de cada paso, que siga haciendo lo que hace, que hable con los profesores, que consuma material, que vea cosas y poco a poco irá mejorando, pero que no se ponga presión y que disfrute, porque al final, si aprendes una lengua, es para disfrutarlo, ¿no? Y Sí, Y tener un objetivo claro también, ¿no? Porque siempre, como en cualquier cosa que hagamos en la vida, tener un objetivo nos hace mantener el foco y en esos momentos difíciles quizás no perder el rumbo y abandonar y después, no sé, a los 6 meses otra vez, empezar otra vez. Eso sería como un poco el consejo para ustedes ahora. Y bueno, chicos, nada. Un placer, de verdad, muchísimas gracias por su buena onda, están más que invitados siempre que quieran venir y nada, fue un placer tenerlos. eh, el y placer venir.
Y gracias a ti, y ya te dije que en unos meses, cuando vayamos allá sacando todo lo que tenemos grabado, y te vamos a invitar para que te vengas al nuestro, porque todavía no se ha pasado ningún argentino, entonces Ah, Hay que reclutar, hay que tiempo reclutar. tú para estrenarse, ¿no? me encantaría ser el primero. Sería un gran honor. Pero bueno, muchas gracias a todos también por escuchar. Eso fue todo por este episodio y será hasta la próxima.